les interesa que necesito explicarles estos dos. ¿Qué es lo que se va a evaluar cuando vayan ustedes a su sitio, a la empresa o al emprendimiento? Primero, emplazamiento. ¿Qué se refiere con emplazamiento? El lugar donde ha sido hecho o ha sido emplazado el proyecto. En este caso, cuando ustedes avanzan, seguimos con esto de las curvas de nivel, y uno dice emplazamiento, uno dice el lugar exactamente donde ha sido puesta la cabaña, la empresa, el reunión, los que están haciendo el reunión, etcétera, etcétera. ¿Por qué estamos haciendo esta evaluación? Estas evaluaciones necesitan de muchas herramientas técnico-teóricas. Lo que yo quiero es que nosotros maduremos la idea, porque no hay mucho tiempo, y en realidad es parte de la asignatura de ingeniero grabador, de tener las herramientas de evaluación. Por el momento vamos a tener una simple percepción, el criterio que tengan ustedes sobre riesgo, porque no es lo mismo el que yo vea un emplazamiento en un lugar como este, a que vea un emplazamiento en un lugar así. ¿Por qué? Porque según yo, y lo que la capacidad que tengo de interpretar esto, el nivel de riesgo es más alto en este caso. ¿Por qué? Porque significaría que está en un grado de pendiente un poco más alto. En esto no, estaría en un lugar relativamente plano. Entonces, el nivel de riesgo, según mi percepción técnica, es que el emplazamiento en este tiene más riesgo y está mal ubicado. Ahora, como les decía, hay justificaciones, sobre todo turísticas, que no son muy técnicas, en las cuales si yo digo, si está en un lugar que está escarpado con un grado de pendiente bastante alto, es porque tiene una buena vista. Pero en turismo tenemos que dejar de decir buena vista por decir riesgo, es decir, a utilizar un grado de riesgo. Ahora, ¿qué pasa si el lugar está emplazado acá arriba? Se supone que tiene infraestructura, que es el punto 3, que es infraestructura. Es infraestructura y viene complementaria, etc. Eso es lo que voy a mandar. Significa que tiene un camino. La pregunta es, ¿este camino también tiene un grado de riesgo? Es decir, es peligroso subir y llegar a esta infraestructura. Ejemplos de estos proyectos, acaso ejemplos de Yun. El camino es hacia Morochaca. El camino va hacia Morochaca, pasa por Visicuni. Hay un pequeño camino que desvía por un río para llegar a Yuriun. Es bastante estrecho, solo para mencionar un auto. Y hasta hace unos años que han hecho el puente, antes se pasaba directamente por el río. Entonces, eso es un grado de riesgo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Emplazamiento. Lugar o sitio, si está emplazado en un sitio natural. Ahora, si está emplazado en un sitio natural, ¿qué grado de riesgo existe? Acá vamos a poner una escala. Voy a poner una escala de 1 a 3. ¿Ya? Donde 1 es lo menos riesgoso y 3 es lo más riesgoso. Entonces ustedes van a decir es un grado 3, y hay que explicar por qué. Es decir, es riesgoso porque está emplazado en un lugar escarpado, en una curva de nivel tanto, porque ya podemos decir eso. Entonces, para justificar esto necesito un texto, un párrafo que diga por qué están determinando que el riesgo del emplazamiento es 1 o 2 o 3. La topografía, ¿dónde ha sido emplazado? Si la topografía está en una ladera significa que estaría aquí abajo, está en un lugar plano o otros. ¿Qué significa otros? Cuando nos han diseñado esto de las curvas de nivel, nos han dicho que hay varios pisos ecológicos. Entonces podría empezar a clasificar, es decir, se encuentra en un valle, en la ladera, a una altitud de 3.430 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar con un grado de pendiente de 22 grados y además se encuentra cerca de una fuente de agua, es decir, está al lado del río. Eso es muy importante porque lo que estamos evaluando es que lo que les decía, en proyectos, si estamos cerca de una fuente de agua o en una fuente de agua, en muchos casos la infraestructura está al lado del río, esto significa que el grado que tiene de impacto esa infraestructura o esa actividad es alto porque está sobre el agua. Seguimos con el río y está básicamente en el río, en la quebrada. Entonces todos los desechos van al río, lo mismo es en Cachá. Entonces lo que yo necesito es que ustedes utilicen, sobre todo la materia
sí, para poder explicar técnicamente dónde está emplazado el proyecto que están analizando y qué nivel de riesgo podría existir al operar ese lugar. Los que me dijeron vacas, vacas, está cerca de las cascadas, está emplazado en un lugar, es un sitio natural, plano, sería contradictorio a esto, la altitud es otra, inclusive que podemos manejar grados de precipitación porque les han enseñado precipitación pluvial que pueden sacar, y según esto también se saca el riesgo de si es una llanura aluvial, es decir, que si el lugar se inunda. Otro dato que podemos sacar es clima también. Clima. Si está emplazado en un lugar escarpado alto por los 3500, el clima es agreste. Significa que estamos hablando de un clima de meseta altiplánica, ¿cierto? Espero que lo que estoy diciendo les están entendiendo. Se supone que ustedes han pasado eso. Entonces, toda esa explicación técnica va acá. ¿Dónde va el tema de que se esté emplazado en un área protegida? Por ejemplo, el Ibión está dentro de un área protegida, está dentro del Parque Nacional Tunal, que va desde, si no estoy mal, Capinoca hasta Colón, si no estoy mal. Entonces, está dentro de un área protegida, hay que identificar cuál área protegida, en qué área protegida está emplazado y qué categoría tiene esa área protegida. Si es parque, saben que la categoría de parque es la más estricta, o sea, la que menos permite cosas, ¿no? Entonces, ahí lo que estamos viendo es que de acá vamos a sacar una especie de diagnóstico, es decir, si está emplazado en un lugar que es riesgoso topográficamente hablando, que está en un lugar de un clima agreste, que está en un lugar de poco acceso, no tiene accesibilidad caminera, encima está dentro de un área protegida, este proyecto está bien, el impacto que está generando en un área protegida es fuerte. Entonces, esto ya es una evaluación cuasi técnica, pero solamente de percepción que están haciendo ustedes sobre el proyecto. Punto 2, manejo de residuos. En la operación, dice, ¿por qué en la operación? Nosotros tenemos que ir a ver y ver cómo se maneja en el lugar el tema de residuos. Cuando yo voy al Ibiuní, primero digo, ¿cuántos volúmenes? Volúmenes significa cantidad o peso. Las dos unidades, ¿no? Puedo más o menos definir, no tengo la herramienta, pero más o menos puedo definir cuánto es volumen de, por ejemplo, de desechos sólidos que genera en Cachaca. Si yo me quedo ahí todo el día o parte del día, me voy a dar cuenta de que todo lo que venden en las dichosas tienditas que hay alrededor, todo es plástico, todo es envoltura, etcétera, etcétera. Si voy alrededor y veo que no hay basureros, estoy viendo que los volúmenes de manejo de residuos son altos. Veo todo rebalsando, todos los basureros rebalsando. Inclusive, atrás del Ibiuní hay un basurero. Si ustedes conocen el Ibiuní, van por detrás de donde es el avioncito, la terminal del avioncito, se van a dar cuenta que a 50 metros es un basurero, es el basurero en realidad. Es el basurero en realidad. Entonces, puedo ir y puedo identificar eso, puedo agarrar y decir, los volúmenes son grandes, genera mucha basura, sí. Tipo de basura que se genera. Es mucho el tema de plástico, es mucho el tema de la cantidad de residuos orgánicos que genera en el lugar. Sabemos que hay que clasificar, podemos decir cuáles son los que son reciclables y cuáles no. Y eso solamente es percepción, es estar en el lugar y ver qué tipo de residuos son los que están generando. Esto también les han enseñado. Una vez que hago estas dos cosas, obviamente voy a ir y voy a documentar todo lo que estoy viendo. La visita ustedes van a documentar, es decir, mucha basura, basurero cerca, tipo de basura generalmente plástico, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el proceso de desecho? Simplemente lo botan ahí atrás. ¿Qué hacen? Hay recicladores, hay clasificadores, hay, por ejemplo, en algunos proyectos de turísticos con infraestructura, te dicen, no te vamos a dar botellas de plástico, te vamos a dar un tomatodo y te puedes descargar tu tomatodo con agua donde quieras, tenemos botellones por todos lados, con tal de que tú no compres las botellitas y las deseches. Y en el caso que te dicen, sí las voy a desechar o las puedes desechar, te dicen, nosotros tenemos una política de que todas las botellas de plástico las hacemos macetitas, entonces, o las hacemos artesanía.
o como ahora se está haciendo con todas las botellas de plástico, se las están tirando, o sea, las cortan tan finito que las tiran y se hace cuerdas sintéticas. Entonces, si hay alguna política de desechos, lo que dice políticas internas, es decir, hay algo que dentro de una empresa, un proyecto, nos diga que manejan de alguna manera los residuos, hay artesanía hecha de residuos, hay alguna planta de reciclaje, hay una clasificación de reciclaje, hay algo que haga la empresa para manejar sus residuos. No se olviden que no nos vamos a meter en eso, pero residuos también significa todo lo que genera cuando uno hace el cálculo, es decir, cuántos baños tiene el lugar. Si el lugar, en el caso de Lidolín, es básicamente todo es desecho de los privados, más de la piscina, más todo lo que se genera de que la gente se baña en el lugar, shampoo, detergente y todo eso, que todo básicamente va al río. Entonces, todo eso tengo que documentar. En lo que les voy a mandar un ejemplo de esta documentación, que es un ejemplo que se ha hecho en La Paz, sobre el manejo de un proyecto de una comunidad, cómo esta comunidad maneja los residuos sólidos líquidos de esa comunidad para transformarlos en algo interesante, por ejemplo, abono, ¿no? Pero eso lo van a ver en el video. ¿Hay alguna política interna? ¿Hay alguna política de operación turística que nos diga no tienes que contaminar, no residuos plásticos, no entres con botellas? Si es un circuito, por ejemplo, que dice nada de botellas o todo lo que consumas lo tienes que poner en una bolsita y al final del recorrido te recogemos la basura para que nosotros la procesemos. O si hay alguna política de la comunidad, generalmente muchos de los proyectos están asociados con la comunidad o están asociados con un municipio. Significa que el municipio pone algunas restricciones. Por ejemplo, el municipio pone un letrero. Si ustedes van ahí y ven un letrero que dice no botar basura, es parte de una política. Puede ser de la comunidad o de la alcaldía. Entonces yo digo, sí hay alguna política de manejo de residuos. Porque por lo menos poner un letrero ya significa algo. Si de la parte de la operación turística dentro del sendero o el recorrido o la actividad turística del mismo lugar que ustedes están evaluando, hay un letrero o algo, o el guía nos dice no boten basura o vamos a manejar de esta manera la basura, es una política de la operación turística. Y políticas internas significaría, por ejemplo, en Lidolín, todos los empleados que están ahí haciendo la limpieza te dicen, están preocupados de decir que no boten la basura o déjenla allá o démela a mí. Si eso hace, significa que sí tienen alguna política. Ahora, a eso hay dos más que se van a explicar solamente con el video que les muestre, porque en el video se ve el ejercicio de cómo sería la infraestructura. Adelantando un poquito, en el mismo dibujo, si han visto el trazamiento, estoy viendo la operación turística, estoy viendo básicamente qué es lo que tiene, estoy viendo infraestructura que también tiene un grado de riesgo y también tiene ciertas políticas de uso. En el caso de Incallata, por ejemplo, cuando uno va a Incallata, hay una política de uso de la infraestructura del camino, en el cual te dice, por ejemplo, no pueden entrar buses. Antes no entraban a Incachaca, pero ahora entran. ¿Por qué? Porque el grado de impacto que generan autos grandes en el lugar es imposible. Otra cosa, acá hay el tema de capacidad de carga, lo que les están enseñando, capacidad de carga. Y capacidad de carga es decir, cuánta gente, si está muy hacinada, el grado de hacinamiento de la operación turística en el lugar. ¿Genera impacto? Sí genera. En Uyuni, los fines de semana y los feriados es imposible, es llenísimo el lugar. Y en Cachaca los fines de semana también es lleno. Entonces muchos destinos, cuando uno hace la evaluación de capacidad de carga o de hacinamiento en el lugar, lo único que ve uno es de que en días y en horarios específicos, todo esto, por más que tenga una política, todo esto se rompe porque es demasiada la cantidad de personas. Les han diseñado en capacidad de carga que cuando uno hace capacidad de carga en área protegida, es tan restrictivo todo lo que puedes hacer, que inclusive puede ser que entres 10 personas al día y eso sea lo sostenible para la fragilidad del lugar. Están hablando sobre fragilidad. Entonces, estamos tomando dos asignaturas, que sería el tema de qué son áreas protegidas, capacidad de carga y el tema de sí, plataforma, para eso. Ahora, voy a entrar en el punto 4, después de infraestructura.
es el tema de la misma operación turística o la actividad turística. Eso yo les voy a mostrar en el video, se les va a explicar, les voy a poner lo que es el tema del turismo mismo, turismo en el lugar. Es el tema de que en el video se muestra dos extremos de la evaluación. Uno cuando el turista es consciente y el otro cuando el turista no es consciente. ¿Cómo voy a hacer eso en el ejercicio? Si ustedes van a ir al Udemy, van a ver el comportamiento de la gente. Una cosa es que tengamos políticas y otra cosa es el comportamiento o el perfil que tenga el lugar de visita. Cuando el perfil es, por ejemplo, estudiantes de la universidad, no importa que tengamos políticas, no importa que tengamos restricciones, no importa que tenga un grado de riesgo. El problema es el perfil de las personas que generan un impacto en el lugar. Entonces tenemos que de alguna manera identificar el tipo de perfil que tiene ese visitante para poder decir, no es el problema el lugar, no es el problema las políticas, no es el problema lo que se está generando, el problema es el tipo de perfil que tiene esa persona o el visitante que hace que todo esto se rompa, todo esto sea más riesgoso todavía y que haya un impacto peor. Entonces estamos hablando de combinar quién soy como tipo de turista, cuál es mi grado de educación o de conciencia o de educación en general para visitar un lugar, cuáles son las políticas que tiene el lugar, dónde está emplazado el lugar, para después definir si ese proyecto realmente está generando un impacto o es la planificación lo que ha sido el problema, la operación lo que ha sido el problema, o el problema es la cantidad de personas o el tipo de personas que están visitando el lugar. Entonces, como les digo una vez más, hay muchas herramientas para esto, técnicas, pero por el momento vamos a utilizar la simple percepción, el simple criterio, el simple estar en el lugar y poder hacer una evaluación de eso. A esto yo les voy a sumar una especie de índice que tiene solamente 4 puntos, en el cual voy a decir que ustedes emitan sus criterios, es decir, cuál es el estado general del lugar, cuál es el impacto que ustedes han visto que se genera y cuál es la política o alguna solución que ustedes plantean para que esto no suceda. Obviamente, si yo veo que el tipo de perfil es el problema, una solución no es cambiar el tipo de perfil. Tal vez la solución sea un poco un proceso de concientización, un letrero que sea más claro, en el cual diga, esto debes y esto no debes de hacer. Educarlos es una forma de solucionar el problema parcialmente. No el de decir, ya no se permite a todos los estudiantes venir acá. No es sostenible eso. En el tema de infraestructura, si el lugar tiene un acceso y se está utilizando la infraestructura que es productiva generalmente, o sea, no es para turismo, es decir, es el camino del pueblo, el sendero del pueblo. Muchos de los senderos que se utilizaban antes en Torotoro eran de herraduras, significaba que era para que pase la gente y los animales y también los turistas. Después se han creado nuevos senderos, pero era por necesidad de que la cantidad de personas que iba al lugar ya no abastecía para un sendero de herradura. Ahora, en el caso de que haya no haya manejo de ningún recurso, residuo, etcétera, que hay en el lugar, ¿cuál es una solución posible? No es poner más basureros, como siempre dicen, no es ensuciar más o ensuciar menos, perdón. Es el hecho de que, por ejemplo, si hay más basureros, significa que la gente va a poner el mismo volumen de basura, solamente en diferentes lugares. El tema sería reducir el tema de que, por ejemplo, muchos destinos han prohibido de que vendan botellas de plástico. Entonces, a todas las unidades han dicho, no puedes vender botellas de plástico. ¿Quieres vender algo? Vendemos botellas de vidrio. Ganas igual o puedes ganar más, imposible que lo vendieras en botellas de vidrio. Después todas las envolturas de chicles, etcétera, galletas y todas esas cosas, es decir, vamos a hacer un manejo de eso, no lo quemen, porque generalmente cuando los proyectos están emplazados en un lugar lejano, queman la basura. Y nos han enseñado también en la asignatura de que la solución no es quemar la basura, eso es una contaminación más fuerte que simplemente dejarla. Si acá yo identifico que todo el manejo de la basura está cerca de un acuífero, cerca de un río, cerca de lo que sea, la solución es decir, ya traslademos el botadero a otro lugar más lejos del agua. Sigue siendo la solución integral de decir no generaremos más basura. Pero lo que me interesa después de la percepción cuasi técnica que tenga del lugar va a ser las soluciones. Yo me voy a centrar en que valga el trabajo más que todo en las soluciones que ustedes propongan a lo que ustedes identifiquen dentro del proyecto. Estamos hablando de hacer una cuasi percepción de una evaluación ambiental.
y eso va a ser solamente basado en lo que veamos. Metodológicamente es posible, técnicamente se necesitan más herramientas, pero lo que yo quiero es más que todo las soluciones. Entonces queda pendiente que les mande estas dos cosas. No las quiero que vean todavía eso y después de eso recién me manden si tienen alguna duda. Esto no es muy complicado, lo más complicado es esto. Y en esto lo que voy a pedir es que utilicen las dos materias para poder explicar esto. Las dos materias que ya pasaron. ¿Ya? Yo me centro en estas otras dos. ¿Hasta aquí alguna duda? Dime. Y se acerca del tipo de perfil, digamos, nosotros vamos y no va nadie más. Por ejemplo, Vale. ya, a ver, herramientas para determinar perfil. Les olvidé enseñar también esto. Por ejemplo, cuando tienen un histórico de llegadas, cuando tienes un libro de registro, de ahí puedes sacar un histórico de perfil de turista, ¿no?